Gracias, gracias, gracias Señor por esta mañana. Bendícenos, cuídanos en el hacer el bien. Ayúdanos, Padre Santo, que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. Padre Santo, bendice el programa de este día, de un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. Que nos esforcemos, Padre Santo, en hacer tu divina y santa voluntad, y sobre todas las cosas el procurar hacer el plan programado en este día, todo de cara a que las personas puedan, Padre Santo, conocer tu bendita y santa palabra. Padre, quédate con nuestros oyentes, quédate con cada uno de los hermanos que van a estar presentes en estos minutos de predicación, y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria suya. Gracias por este nuevo amanecer en Cristo, y que lo que podamos conversar, lo que podamos dialogar, lo que podamos abrir nuestra propia Biblia para entender tu voluntad, podamos ponerlo en práctica. En Cristo damos la gracia y le pedimos, Señor, que sea con nosotros, que sea con este programa. Gracias por el perdón de nuestros pecados, y le pedimos que esté con nosotros siempre. Bendice a nuestros oyentes, y a través de su Hijo amado le damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén y amén. Sean todos cordialmente bienvenidos, amados hermanos, a un nuevo programa más de un nuevo amanecer en Cristo. Hoy vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de la bendita palabra del Señor. Hermanos, es posible regocijarse siempre en el Señor. Es posible. Es posible.
¿Qué dicen? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos dilemas tenemos que enfrentar? Sí. ¿Cuántas decisiones duras? ¿Cuántas confusiones? Es posible. Hoy quiero que abramos nuestra Biblia y podamos reflexionar en este asunto, hermano. Y podemos llegar a algunas conclusiones. Los cristianos de verdad son felices. Siempre pueden regocijarse en el Señor, como Pablo dijo en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Hay ocasiones que estas preguntas están de punta, hermano. Buenos días los que están entrando. Son las 6:17 de la mañana y estamos considerando el tema: ¿es posible que regocijarse siempre en el Señor? ¿Es posible regocijarse? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Hablemos entonces un poco de cómo nosotros los cristianos tenemos el cuidado de Dios y el amor de Cristo, y que este cuidado de Dios que este amor de Cristo deberían de ser suficientes razones para dejar de tener dudas o tristeza o temor. En el libro de Filipenses, capítulo 4, hermanos, sí, verso 4.
Vayamos todo a la Escritura, pues. El libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, que es el texto base que tenemos. Mire, el capítulo 4, hermanos, es la sesión donde el apóstol Pablo exhorta a nuestro hermano en Filipo a estar firme, a estar siempre en un solo lugar. Intercede en el versículo 1 por dos hermanas que estaban en conflicto y que en vez de meternos a agarrar partido, ¿verdad?, por una de ellas, ruega a la iglesia lograr que las hermanas se reconcilien. Ruega para que se le ayude. En medio del conflicto, hermano, de esa zozobra que había, Pablo interviene y pide, bueno, por los méritos que tienen estas hermanas, hay que reconciliarlos. Los versículos 4 al 9 le manda otra vez que se regocijen. Y la palabra regocijen viene de tener doble gozo. Regocijo, gozo más gozo. Ya lo vamos a estudiar, espérense un momentito. 6 de la mañana, 21 minutos. Abrazo a los que están escuchando este programa. Bendiciones. Tenemos muy buena noticia para ustedes, hermanos. No me toca a mí, ¿verdad? Pero informar, esto es trabajo de nuestro hermano Alfredo Talí, director administrativo de esta radio. Abrazo, amigo. Dios te bendiga. Espero que haya amanecido bien. Entonces, hay muy buena noticia para todos nuestros oyentes y para la gran familia de la fe. La nota dominante de la carta a los filipenses es el gozo. Versículo 4, que su gentileza sea conocida de todos. Sí, su testimonio, que sea conocida por todos. Versículo 5, que vivan sin falta en cuanto a los asuntos mundanos. Verso 6, y que piensen lo que es digno de alabanza, siguiendo el ejemplo apostólico. Verso 8 y 9, y en los versículos 10 al 19, habla de la ofrenda del dinero que la iglesia le envió por mano de Epafrodito. En los versículos 20 al 23 se despide con las salutaciones finales. Ese es el resumen de ese capítulo. Así que, porque sois ciudadanos celestiales, aguardando la venida del Señor, según lo dicho en el capítulo anterior. ¿Sí? Gozo y corona mía. Gozo porque eran fieles. Por eso se gozaba el apóstol Pablo. La misma expresión que Juan dio en tercera de Juan, versículo 14.
no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. La iglesia en Filipo, a pesar de que habían ciertas dificultades como la de que se menciona ahí, con estas dos hermanistas que estaban en conflicto, pero en lo general se comportaban dignamente, predicaban el evangelio, ¿sí? Colaboraban con la obra de Dios, estaban pendientes de lo que le estaba sucediendo al apóstol Pablo, proveían en medio de la dificultad al apóstol Pablo. Y Pablo reconoce entonces esto. Ahora, Pablo logra decirle a los hermanos que tengan cuidado con los falsos maestros, con lo mal llamado o no, con los que promovían la circuncisión. Sí, efectivamente, Pablo le advierte. Pero en términos generales, hermano, la carta es una carta para saludar, felicitar ese ímpetu de fidelidad y de trabajo que la iglesia de Cristo en Filipo tenía. Ya lo vamos a revisar. Gozo porque se están manteniendo fieles, porque andan en la verdad, y corona de honor, y ahora aún mucho más en el día final. Es decir, Pablo estaba contento de saber que el trabajo que se estaba desarrollando allí era digno de imitar. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Pablo sabía que los hermanos en Filipo estaban logrando la meta. Es un logro, un triunfo. Esa expresión de corona es una figura muy importante, hermano. Por ejemplo, la mujer virtuosa es corona ¿de quién? Del marido. Proverbio 12:4. Corona de honra es la vejez. 16:31. Para los viejitos, ¿quiénes son nuestras coronas? Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos, sus padres. 17:6. De esta manera Pablo habla a los hermanos en Filipo como gozo y corona mía. La salvación de ellos se identifica con el premio de Pablo, la corona incorruptible. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor y juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y primera de Pedro capítulo 5, versículo 4. ¿Por qué Pablo entonces habla de regocijarse?
en medio de las dificultades, cuando él mismo estaba pasando por circunstancias difíciles. Mire, eso es lo que dice el verso 4, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez digo regocijaos. Pero mire, hermano, el verso 3 o el capítulo 3, 1 de Filipenses, 3:1 de Filipenses, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros la misma cosa, y para vosotros es seguro. Y del verso 2 en adelante habla acerca de los que andan predicando la circuncisión. ¿Sí? Y le dice, tengan cuidado de mí. Habla de su ejemplo y de lo que los hermanos deben de imitar. Y el verso 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira, Pablo era un hombre lleno de tantas bendiciones como tantas dificultades, hermanos. Y cuando uno oye a decir al apóstol Pablo, recomendar al apóstol Pablo de guardarse de los malos obreros, de los perros, de los mutiladores de cuerpos, es porque Pablo tenía mucha dificultad con ellos, muchas persecuciones, muchos sufrimientos. Sin embargo, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. La palabra gozo es alégrense. Gozaos en el Señor especifica quién debe de ser la fuente de nuestro Señor. Pablo nos enseña y nos dice que no debemos encontrar nuestro gozo en las cosas materiales, ni en el placer mundano, sino en Cristo y en su iglesia. El cristiano tiene el privilegio y el deber de regocijarse. Él tiene más fuente de felicidad que lo del mundo, y la fuente de gozo del cristiano nunca falla. Mire, yo miré un video de un hombre que está en Rusia. Por cierto, un mexicano, llorando inconsolablemente, hermano.
un hombre adulto, no un adulto mayor, pero era un hombre adulto, un joven adulto. Y parecía un niño, y lloraba como un niño, donde había una gran cantidad de personas, hermanos. Las cámaras lo reflejaron a él, porque este hombre sufría. Y en el rostro se le miraba desnudado el sufrimiento, hermano. Pero antes de esto, cuando México metió el gol, brincaba, gritaba. Cuando ganó el primer partido, se gozaba. Cuando ganó el segundo partido, se alegraba. ¿Cuánto tiempo duró esa felicidad? Pongo este ejemplo, hermano, para decirle que el mundo muchas veces nos da situaciones que nos producen alegría, pero que son alegrías temporales. Y muchas veces el enemigo, Satanás, se encarga de quitarnos esos momentos de felicidad cuando menos lo esperamos. Sin embargo, el amor de Cristo, la salvación en Cristo, las bendiciones en Cristo son cosas que permanecen aún en medio de la intemperie. ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas enfermedades? ¿Cuántos problemas económicos? ¿Cuántos problemas sociales? ¿Cuántos problemas de salud? ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Somos más que vencedores. Y Cristo está con nosotros siempre. Y en los momentos difíciles nos toma en sus manos, nos suspende en el aire para Él pasar esas dificultades y tenernos siempre al lado de Él. La fe en Cristo no nos hace triste, no produce depresión ni melancolía. Sí. Aún, déjeme decirle, hermano, ¿qué produce la felicidad permanente las 24 horas? El hecho de saber que recibimos muchas bendiciones, todas las bendiciones espirituales. El hecho de saber que hemos sido constituidos hijos de Dios. El hecho de saber que hemos encontrado la salvación. La religión falsa puede causar enfermedades, angustia también, tristeza. Miré a una mujer que pertenecía a cierto grupo religioso, hermano X, que no quiero mencionar. Era una mujer empresaria y entonces, a partir desde que entró hasta que le quitaron todo el dinero, hermano,
¿verdad? A partir de ese momento permanecían las 24 horas. Cuando ya no tenía dinero y le dieron la espalda. Mire, el cristiano es el único que tiene perfecto el equilibrio mental, porque él acomoda todas las cosas en su debido lugar: estudio, trabajo, actividades sociales, etc. Y en medio de toda experiencia humana está contento, cosa que no puede decirse de los del mundo. El cristiano refleja en los ojos, en el rostro, en la palabra y en la conducta que Cristo mora en su corazón. Repito, reprise. El cristiano refleja en los ojos, en el rostro, en la palabra y en la conducta que Cristo mora en su corazón. Eso es lo que se deja entrever en Filipenses capítulo 1, versículo 1 al 4. Vayamos, Filipenses 1, verso 4 específicamente. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sí? Filipenses 4:4, ya lo hemos leído. Regocijaos hoy en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Seis de la mañana, 41 minutos, hermanos. Estamos analizando. ¿Es posible regocijarse en el Señor siempre? Juan 15:11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra trae gozo, hermano. Juan 16:20. De cierto te digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Juan 16:22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozarán vuestros corazones, y nadie os quitará el gozo. Juan 16:24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenido por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Santiago 5:1-3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, produce gozo. Hay muchos otros pasajes, y aquí quiero centrar el discurso. Pablo nunca estaba amargado. A pesar de todas las injusticias, persecuciones que sufría, siempre estaba gozoso en el Señor. Podemos y debemos tener este mismo gozo, pero tiene que ser gozo en el Señor. No hay gozo verdadero fuera del Señor.
Por más que uno tenga la felicidad proporcionada por el dinero y posesiones, muchos amigos, poder, fama, popularidad, no tendrá el gozo verdadero. Por el otro lado, el que está el Señor. Por el otro lado, el que está en el Señor siempre está gozoso, aunque sea maltratado, enfermo, perseguido. El gozo en el Señor está bien relacionado en el conocimiento de la palabra de Dios. Y en este contexto, el gozo está relacionado con la comprensión de la justicia verdadera, de la circuncisión verdadera y de cómo servir a Dios. ¿Entendió? ¿En qué consiste nuestro gozo? Uno, en que comprendemos la justicia verdadera, lo que es justo, lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es puro. Dos, en que estamos en la verdadera circuncisión. No en la circuncisión de la carne, sino en la circuncisión del espíritu. Y que cuando hemos sido circuncidados, venimos a ser servidores de Dios. Y servimos mediante los mandamientos de Jehová, que son rectos y que alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas, y para vosotros seguro. Pablo era una persona persistente, era un maestro muy eficaz. Y todo maestro bueno sabe la necesidad de la repetición, porque por ahí andan muchos, los cuales os dije muchas veces. Es decir, la advertencia de los malos maestros, de los falsos maestros, de los que le hacían daño a la iglesia. Dice Pablo, yo constantemente se lo he repetido. Y en el versículo 2 dice, guardaos 3 veces. ¿Sí? Miren lo que dice el 3.2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es decir, alguien que constantemente repetía, como todo excelente maestro, las cosas que podían suceder. Sigue diciendo el apóstol, ¿verdad? Y Pedro también utilizó este sistema, hermano. Mira, algunos dirán, ve, el hermano Mario repite. No, no se preocupen, aprovechen. Es que el mismo sermón, no, hermano, tranquilo. Es bíblico. Es bíblico. Pablo, por ser un maestro muy eficaz, y todos los maestros buenos saben la necesidad de la repetición. Miren lo que dice Pedro, 2 de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmadas en la verdad presente. Tal vez Pablo se refiere a esta misma carta o a su enseñanza oral entre ellos, o posiblemente a otra carta que le hubiera escrito. Él menciona una carta que escribió a los de la Odisea, Colosenses 4:16. Esta carta no está en el Nuevo Testamento, no dentro de la Biblia que tenemos.
está dentro de los libros perdidos o las cartas perdidas. Sí, porque hay una carta a los Corintios. Está la otra carta a la Odisea. Es lo que dicen algunos que le gustan hablar de los famosos libros perdidos. Pero aunque los apóstoles escribieron a lo mejor otras cartas y predicaron muchos sermones que no están en el Nuevo Testamento, no por eso la verdad está incompleta. Lo que tenemos es toda la repetición de toda la verdad repetida. Hay mucha repetición en el Nuevo Testamento y varias enseñanzas de Cristo fueron repetidas mayormente en los libros de Mateo, Marcos, Lucas, y también varias enseñanzas de Pablo se repiten en sus cartas. Deuteronomio significa segunda ley porque en gran parte es la repetición de la ley. Pablo no se cansaba de repetir porque muchas veces, hermano, el no repetir las cosas que son necesarias provoca el apartamiento de la verdad o la apostasía. Mire, quiero ubicar al apóstol Pablo en contexto. Cuando Pablo escribe la carta a los filipenses, ¿en qué condición estaba? ¿En qué condición estaba? Ajá. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones. Verso 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo en todo el pretorio. Verso 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas me han sucedido. Que las cosas que me han sucedido. ¿Qué cosa le ha sucedido al apóstol Pablo? ¿Qué cosa? Lo que le ha sucedido al apóstol Pablo es que por causa de la predicación del Evangelio sufriera. Mira, te puedo invitar a que vayas a Primera de Corintios, a Segunda de Corintios, capítulo 1, te puedo invitar. Sí, vete para allá. Por un momentito. Mira lo que dice 2 Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestra fuerza,
de tal manera que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Sí, pero tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Pablo vivió un ministerio, hermano, lleno de sufrimiento, lleno de dolor. Sí, ahora estaba encarcelado. No era la primera vez. Desde un inicio, el ministerio del apóstol Pablo se ve envuelto en medio de dificultades, de angustia. Pero dice Pablo, sean imitadores de mí. Y esto quiere decir entonces de que Pablo, en medio de sus dificultades, Pablo se gozaba en el Señor. ¿Y por qué se gozaba en el Señor? Porque Cristo Jesús era la fuente sí, era la fuente del gozo que él tenía. Él sabía que tal sufrimiento él sabía que tal angustia que tales persecuciones, que tales amenazas de muerte él sabía que esas persecuciones él sabía que esa expresión que dio en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 32 al 33 mencionada en todos los versículos desde el 23 al 33 era producto del trabajo en el Señor. Y sabía perfectamente las palabras dadas por Jesús. Bienaventurados vosotros cuando os persiguen, cuando os lastimen, cuando os echen a la cárcel por causa de mi nombre. Bienaventurados los que sufren. Y quiero ir cerrando. Sí. Con el último versículo. 11:23 al 33. ¿Son ministros de Cristo?
como si tuviera loco hablo. Yo más en trabajo, más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40, azote -1, 3 veces padecido naufragio. Un día y una noche he estado como un náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en el trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre, sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez, y además en otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no? ¿Yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco el gobernador de la provincia del rey Yareta guardaba la ciudad de los damesenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto. Dice, para prenderme, y fui descolgado de un muro, en un canasto, por una ventana, y escapé de su mano. Y aún en medio de esto, Pablo dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Y nos regocijamos porque en medio de todo esto, todas las cosas vienen a bien. Todas las cosas traen prosperidad. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta ocasión. Gracias por esta lección bíblica, donde descubrimos que el sufrimiento muchas veces es necesario para que se aumenten las bendiciones. Permítanos gozarnos y otra vez gozarnos por estar en la causa de Cristo, porque somos bienaventurados cada vez que sufrimos en Cristo, porque la fuente de nuestro gozo es Cristo, y sabemos que Cristo está con nosotros hasta el fin de nuestros días. Gracias te damos por esta lección bíblica. Bendícenos a todos, y en Cristo le pedimos estas cosas. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Dios le bendiga a todos.